libro de Daniel narra la historia de Daniel, pero también de otros 3 jóvenes. ¿Amén? ¿Quién se acuerda los nombres de estos 3 jóvenes? Sadrac, Mesac y Abed-nego, que eran los nombres babilonios de ellos. Pero los nombres judíos de ellos, ¿alguien se acuerda cuáles eran? Ah, muy bien, la hermana ya, pero los otros, ¿quién se...? Ananías, Misael y Azarías. Eran los nombres hebreos de estos muchachos. Como Daniel, Daniel era el nombre hebreo, pero a él le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar, ¿no? Pero ellos tenían sus nombres. Y esto es muy interesante porque estos jóvenes habían sido llevados cautivos de Jerusalén. Usted sabe que el rey Nabucodonosor atacó 2 veces la ciudad de Jerusalén. La primera vez no la destruyó. La primera vez Jerusalén se rindió. El rey tomó cautivo al rey que estaba de Israel, que era un muchachito, y puso a un hermano de él al frente del país, lo puso el rey Nabucodonosor, y se llevó a todos los nobles de Israel, de Jerusalén, a toda la gente con estudios, de buena familia, los artesanos, todos los que tenían artes y oficios. Toda esa gente él se la llevó y dejó, digamos, toda la gente con menos cultura, con menos estudios, con la gente del campo, y entonces se fue. Después el rey, que quedó allí en Israel, mal influenciado, se rebeló contra Nabucodonosor y él volvió a Jerusalén años después, la sitió y, como el profeta Jeremías había profetizado, la destruyó. Pero en ese primer grupo que fue llevado cautivo, estaban estos jóvenes, que eran jóvenes evidentemente de familias nobles de Israel, porque sabían leer y escribir, eran jóvenes inteligentes y preparados. Y allí en Babilonia, que era el reino mundial de aquel entonces, ellos fueron obligados a vivir una costumbre, una cultura distinta. Fueron obligados a hablar un lenguaje distinto. Fueron obligados a vestir de una manera distinta y fueron obligados a llamarse de una manera distinta. Y esto es interesante que lo entendamos. Nosotros, la Biblia dice, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros estamos como estos jóvenes, estamos en Babilonia, pero no somos de Babilonia. Babilonia nos pondrá nombres, este mundo nos pondrá nombres, unos serán argentinos, otros guatemaltecos, otros chilenos. Algunos dirán, estos son morochitos, estos son rubios, estos son altos, estos son bajitos. El mundo pondrá los rótulos que quiera, pero nosotros sabemos que nosotros no estamos definidos por países, ni por color de piel, ni por altura. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¡Amén! Fuerte el aplauso al Señor. Somos el pueblo de Dios, indistintamente de donde hayamos nacido, quien seamos. ¿Usted lo cree eso? Amén. Amén. Somos la familia de Dios. No estamos atados a gobiernos, ni a situaciones políticas, ni a condiciones económicas, a nada. Nosotros estamos sujetos a nuestro Rey y Señor, a nuestro Salvador Jesús. Y aunque el mundo nos rotule, y aunque el mundo nos ponga nombres o características, y tengamos que guiarnos por ella y nos exijan visas para visitarnos y amarnos, nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos quiénes somos. Que somos de la familia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Que somos peregrinos en esta tierra. Que hay un hermoso himno antiguo que dice, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. ¿Cuántos lo creen eso? Entonces, aunque vivamos en este mundo, tenemos que entender que nosotros no somos de este mundo. Somos alienígenas nosotros, somos de otro mundo. Y estamos aquí para cumplir una misión de parte de Dios. Dios tiene un plan, un propósito con nuestras vidas. El problema de muchos cristianos es que tienen sus propios planes y propósitos.
Y ahí está el problema, porque tenemos que aprender a dejar nuestros planes para seguir los planes de Dios. Y ahí es la gran lucha de los cristianos. Ahora bien, entonces, estos jóvenes que les habían cambiado los nombres y sus culturas, pero ellos en su interior, a pesar de que a Ananías lo llamaban Sadrac, él decía, vos llamame Sadrac, pero yo sé en mi interior que soy Ananías. Yo sé quién soy. Y así nos toca vivir en medio de este mundo actual y de este gobierno mundial en el cual vivimos, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos de quién somos. Pero, la cosa no termina allí, la cosa empieza allí. Vamos a leer capítulo 3 de Daniel. Dice la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, es decir, 30 metros de alto, bastante alta. Y su anchura de 6 codos, es decir, de 3 metros de ancho. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual, al oír todos los pueblos, los instrumentos, se postraron, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír los instrumentos musicales se postre y adore la estatua de oro, y el que no lo haga sea echado en el horno de fuego. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vamos a parar aquí. ¿Cuántos decimos amén a la palabra de Dios? ¿Sabe que toda la gente que no conoce a Dios adora algo? ¿Sí o no? Aún los ateos adoran su ¿cómo decirlo? A ver. Su idea, su no religión. Algo adora, la gente adora. Hay muchos dioses, ¿no? El dios del materialismo. Ese es un dios fuerte. Y más aquí en este país, ¿no? El dios del materialismo. El dios del dinero. El dios de la sexualidad. El dios de la música, del deporte. Hay muchos dioses que la gente los adora, va detrás de ellos. Que el Dios de este mundo, aquí en esta historia, Nabucodonosor, representa al diablo, a Satanás, que es el que gobierna, la Biblia dice, el príncipe de este siglo. ¿Amén? El príncipe de este siglo gobierna esta sociedad en la que vivimos, mundial. Y entonces la gente vive detrás de sus dioses. Ellos en vez de venir los domingos a la iglesia, van a los grandes templos ahí el Yankee Stadium, ¿no? No, pero hay otros que son el Walmart, esos templos grandes, los shoppings, eso. Y van y se pasan todo el día ahí, ¿no? Va adorando al Dios del consumismo.
Otros van al Yankee Stadium, a los Mets, ¿no? Se dice. Mets. ¿Eh? Otros van al básquet, otros van a... Son los dioses de este mundo. Y dice la Biblia que a los que no están en el Evangelio les parece extraño que nosotros no corramos la misma carrera desenfrenada que ellos corren. ¿Dice así o no dice así la Biblia? ¿Les parece cosa rara? ¿Cómo vos no hacés lo mismo que todo el mundo hace? A los niños, a nuestros hijos, los presionan desde pequeños, ¿sí o no? En las escuelas, los compañeros, las compañeras. Y a medida que crecen, las presiones son cada vez más fuertes. La música con las canciones del mundo, ¿no es cierto? Con las letras del mundo, los movimientos de los bailes, todas esas cosas presionan. El Dios de este siglo exige que todos adoren su imagen. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Amén. Entonces, Dios permite eso, porque Dios lo permite, para probar nuestra fe. La Biblia, el apóstol Pablo dice que nuestra fe puesta a prueba es más preciosa que el oro. Dice así la palabra de Dios. Palabras más, palabras menos. Pero puesta a prueba vuestra fe más preciosa que el oro. Es decir, que nuestra fe, dice la Biblia, que va a ser puesta ¿a qué? A prueba. Tu fe va a ser puesta a prueba. Y hay un propósito en eso. Después vamos a ver cuál es ese propósito. Ahora bien, vamos a ver que por lo que hemos leído, estos tres jóvenes ya habían sido bendecidos por Dios. Aunque estaban esclavos en tierra extraña, habían sido bendecidos porque dice que habían sido puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahí en el versículo 12. Es decir, un cristiano cuando conoce al Señor es bendecido, ¿sí o no? Todos somos bendecidos. Pero yo le quiero decir algo, le quiero aclarar algo. La bendición inicial es una bendición inicial. Porque mientras usted es bebé, Dios no le exige mucho a usted. Pero al que mucho se le da, mucho se le exige. A medida que usted va creciendo, Dios le va a ir dando más. Pero a medida que le da más, Dios le va a exigir más. Cuando usted es nuevito, Dios no le exige mucho. Le exige poco y le da mucho. Pero con el correr del tiempo, Dios te va a exigir cada vez más. Porque Él quiere que crezcas. Yo he conocido bebés espirituales que tienen 40 años. No puede seguir siendo bebé 40 años. Espiritualmente hablando, digo, ¿no? ¿Usted cómo vería a un hombre que tiene 30, 40 años y anda con pañales y chupete y babero? ¿Qué pensaría usted de esa persona? Que está loco, es anormal. Bueno, así hay muchos cristianos que tienen 10, 15, 20 años de evangelio y lo único que hacen es venir los domingos a la iglesia. Que ay, óreme, pastor, y únjame. Y están siempre igual. Entonces no has crecido nada, sigues con pañales y con babero. Y eso no puede ser, eso es anormal. Tienes que crecer, decirle que está a tu lado, tienes que crecer. Te queda mal el babero, dile. ¿Le dicen así babero? ¿Le dicen? Te queda feo ya. Hay que crecer. Dios está llamando a crecer a muchos de los que están aquí, por lo que he escuchado. Basta de que venís solo a la iglesia a recibir. Cuando eres bebé, sí, todo recibes y no se te exige nada. Llora y hay que darle la mamadera. Llora y hay que cambiarle el pañal. Apenas llora hay que atenderlo. Eso está bien, cuando eres bebé espiritual está bien eso. Tiene que ir el pastor corriendo, ay, bueno, hermano, vamos a orar. Pastor, bueno, hermano, ¿qué necesita? Gema con aceite que me duele acá, bueno, hermano.
Eso cuando eres nuevo, 2 meses, 3 meses, está bien, pero ya después, ya es el tiempo de crecer, ya es el tiempo de tomar responsabilidades, ya es el tiempo de casarte, de engendrar hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Lo están pensando algunos, ¿eh? Yo quiero seguir siendo bebé toda la vida, dicen algunos. Pero no es así. Entonces, esos bebés espirituales, algunos se quieren mantener en ese nivel de la fe. Es decir, la presión de este mundo. El rey mandó a todo el mundo a adorar a la estatua. Entonces, hay cristianos que se encierran en sus casas para que no los vean, que no adoran. Para que no vean que son distintos a los demás. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Tú no cuentas chistes verdes? No. ¿Pero tú no vas a bailar los sábados? No. ¿Pero tú no te has practicado abortos? No. ¿Pero tú te vas a ser virgencita hasta que te cases? Sí. Hermano, a nuestras hijas las presionan en la escuela, las compañeras. ¿Sabía usted eso? Y si no, háblelo, porque lo hacen. ¿Qué está hablando, pastor? Estas cosas hay que hablarlas en la iglesia. Porque en la escuela las compañeras y los compañeros hablan de esas cosas. La presión de la familia, a que corramos la carrera que ellos corren. Entonces algunos cristianos quieren recibir la bendición de Dios, pero no se quieren comprometer demasiado. Entonces dicen, no adoramos la estatua, pero que nadie se entere que no la adoramos. ¿Me entiende lo que quiero decir? Son esos cristianos que parecen los agentes 007 del Evangelio. Claro, nadie sabe que es cristiano. Se enteran cuando van al funeral y hay un pastor. ¿Qué era evangélico? Sí, mira, 30 años trabajando juntos y no sabía que era evangélico. Ahí se enteran que era cristiano el hombre. Son esos cristianos que cuando usted lo va a visitar al trabajo dice, hermano, Dios te... Cállate, que acá no sabe, nadie sabe que soy cristiano. Que no se enteren, que no se enteren. Están de incógnito, ¿vio? Es así, hay cristianos así. Yo conocí un hermano que se convirtió al Señor, un alto comisario de la policía de Buenos Aires. Y el hombre se convirtió, Dios lo sacó de un terrible accidente, allí en medio del dolor, un hombre duro, un hombre sin frío, que era de perseguir a los delincuentes y matarlos, era un hombre muy, muy reconocido en la policía por su bravura. Y a través de un accidente muy fuerte, en medio de unos tremendos dolores, él clamó a Dios y Dios se le reveló. Y cambió, se la hago cortita, cambió y se volvió un cristiano. Y él iba a las oficinas con la Biblia bajo el brazo y me decía, Gabriel, empezaron a aparecer los evangélicos por todos lados, dice. Oh, hermano García, ¿y vos eras cristiano? Y ¿cómo yo no sabía que era cristiano? Ahora, cuando se enteraron que el comisario era cristiano, aparecieron todos los cristianos, ¿vio? Había uno que el Señor le había emplomado las muelas en la anaconda y él decía, vení conmigo, lo llevaba. Y mirá, mostrarle la muela. Dice, aparecieron todos de golpe, estaban todos escondidos. Así hay muchos cristianos que están escondidos. Que nadie se entere. Que mi patrón no sepa. Que en la fábrica no se enteren. Tienen miedo. Es decir, yo creo en Dios, quiero la bendición de Dios, pero no quiero involucrarme. ¿Cuántos entienden lo que digo? Digan amén. No quiero confrontarme con el mundo. Quiero recibir, pero no quiero pagar precio. ¿Se entiende, hermano, lo que estoy diciendo? Ese es el nivel de la fe, es el nivel de la intimidación. En ese nivel es el nivel de la intimidación. Sale la proclama, todo el mundo a adorar la estatua. Y entonces algunos cristianos dicen, está bien, yo no la voy a adorar, pero que nadie se entere. Yo voy a venir a la iglesia, pero que nadie se entere que soy cristiano. Que mis compañeras de escuela no se enteren. Son esos hermanitos que cuando los presionan, ceden. Son esos hermanitos que cuando llega el fin de semana o cobra, vienen los compañeros de trabajo y dicen, che, vamos a tomar... Che, no, argentino.
Vamos a tomar unas cervezas con los muchachos aquí, vamos, ven con nosotros. No, yo no, ¿qué? No me digas que te hiciste aleluya, ¿no? No, 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 no. Vení, dale, ¿qué te va a quedar? No seas amargo, no seas así, no seas allá. Y lo presionan y el hermanito, como no quiere desentonar, ¿qué hace? Acepta. Y a la hora y media está el hermanito con la jarra de cerveza, fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco. Ahí está el hermanito, mire, dando testimonio. O la hermanita que la presiona, no vas a venir con nosotras a bailar este sábado. No, ¿lo que te hiciste? Aleluya, vos también ahora. ¿Qué? Y la presiona, y ahí está, a la 1 de la mañana, sacudiendo los huesos en el boliche. La hermanita. Porque para no quedar mal, ¿vio? Son los hermanos que no superan el nivel de la intimidación. El primer nivel, el más bajo de la fe. Pero hay otros que sí. Hay otros que están dispuestos a enfrentar la vergüenza del evangelio. Que cuando le dicen, che, vamos a tomar cerveza. No, yo no voy a tomar. Pero que te hiciste aleluya, sí, me dice aleluya. Sí. Y a vos también te vendría bien hacerte aleluya. Así no te gastás toda la plata en cerveza. Son esas jovencitas que en la escuela dicen, ¿pero qué? ¿Vos vas a ser virgen hasta que te cases? Sí. Porque yo quiero honrar al que va a ser mi marido. ¿Sí? ¿Que hay algún problema con eso? O a los muchachos que los piensan, ¿qué? Pero vos, las chicas de ahora quieren muchachos experimentados. Te vas a perder las mejores chicas por ser así. La presión, ¿vio? El diablo trabaja con la carnalidad, con el orgullo. Y hay jóvenes que dicen, no, yo sé que Dios tiene preparada la mejor mujer para mí. Vos no te preocupes por mí, dejá que yo me preocupo por mí. Dejá que Dios se va a preocupar por mí. Son cristianos que están dispuestos a plantarse ¿en qué? En su fe. Son mujeres que las presionan la familia, el esposo le dice, ¿que otra vez vas a ir a la iglesia? Sí, otra vez voy a ir a la iglesia. Las presionan, o las esposas a los maridos, ¿no? O los padres a los hijos a los padres. Presiones familiares, o en el trabajo, ¿no? Que Gutiérrez, ¿hay algún Gutiérrez acá? No. Gutiérrez, que el domingo no va a venir a trabajar, no va a hacer horas extra. ¿Qué hago? ¿Voy a la iglesia o hago horas extras? ¿Y si le digo que no al patrón, a ver si el patrón se enoja conmigo y me pierdo el trabajo? Qué presión, ¿no? Qué presión. Yo le estoy hablando con la experiencia de 20 años en el pastorado, hermano. Y de escuchar todo tipo de situaciones. He pastoreado miles de personas. Y yo le estoy hablando de cosas concretas, claras. Que yo sé que vive cada cristiano. La presión por tu fe. Le voy a contar varios testimonios en esta prédica. Entonces, y hay cristianos que se plantan y dicen, no, yo me voy a mantener firme en mi fe. No me asusta la intimidación. No me asusta. Estoy dispuesto a pagar el precio de ser señalado, de ser separado, de ser marginado, de ser burlado. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Gloria a Dios. Bueno, a los que están dispuestos a pagar ese precio les digo que ustedes están en condiciones de pasar al segundo nivel de la fe. El segundo nivel de la fe ya no es intimidación, ya es acusación. Ya pasa de la mera presión a algo ya más fuerte. Dice la palabra del Señor, como leímos, que cuando vieron que ellos no adoraban la imagen, que empezó a haber sobre ellos acusación. Estos no son como nosotros. Estos no adoran la imagen. Y entonces ya viene la presión más fuerte.
vos no vas a venir con nosotros a emborracharte. Entonces viene la presión. Te separan. Ahí va la aleluya, ahí va el pastor. Che, pastorcito, pastorcito. Te empiezan a presionar feo. Te hacen a un lado. Cuando te vas a sentar a la mesa, se apartan y dicen, no, acá no te puedes sentar con nosotros. Eso es la acusación. Cuando tú vienes a la iglesia y tu marido dice, mira que si vas a la iglesia, no sé si cuando vuelves me encuentras. Vienen las discusiones y los problemas y en el trabajo y te acusan y te presionan. Y te presionan para que cuentes chistes verdes con ellos y te rías con ellos y te presionan para que dejes te entregues tu sexualidad al sexo libre, para que no seas un anticuado. Te presionan los jóvenes, los amigos, los vecinos, los compañeros de la escuela. Toda esa presión es fuerte. Te acusan. Vos no, este no es como nosotros. Ya no pasa de la simple burla a un maltrato. Pasa ya a una presión más fuerte. Así que otra vez no va a venir el domingo, Gutiérrez. Mire que lo tengo muy en cuenta. Ya uno se está jugando el trabajo. Todas estas cosas. Es el nivel de la acusación. Ya pasó la intimidación, estamos en el segundo nivel. El nivel que viene la acusación. No, vos sos distinto, no. Ya te descubrimos, ya sabemos quién sos. Vos no estás con nosotros, vos no sos como nosotros. Y vienen los desprecios. Y viene la marginalidad. Y hay cristianos que cuando pasa eso, ¿qué hacen? Bajan los brazos. Hay cristianos que ante la presión más fuerte pasaron el primer nivel, pero en el segundo ya la cosa se pone de marrón claro a marrón oscuro. Entonces yo no sé si voy a seguir aguantando esto. Yo no sé si voy a poder aguantar esta presión. Y algunos ceden porque los descubrieron. Vos sos evangélico. Algunos dicen, no, voy de vez en cuando a la iglesia, dicen algunos, ¿no? No, lo que pasa, no, me lleva, mi esposa me hace ir ahí, para quedar bien con ella voy. Como me contaron una historia allá en el interior de Argentina, en un pueblito, dice que era carnaval y había uno disfrazado de diablo. Sí. Y entonces, no sé, lo agarraron en una situación media extraña y lo entraron a perseguir. El hombre entró a correr por el pueblo. Y lo venían persiguiendo para pegarle. Y no teniendo donde ir, encontró una iglesia evangélica, chiquitita. Y agarró y se mandó para adentro de la iglesia. Y así como entró a la iglesia, la gente vio que el diablo entró a la iglesia, los cristianos entraron a salir por todos lados, por las ventanas, por las puertas, por todos lados salían. Y entonces fue y se sentó al lado de una hermana media gordita, ¿vio? Entonces la hermana cuando vio que se le sentó el diablo al lado, vio la ventana y quiso salir por la ventana y se trabó. No pasaba. Entonces volvió a sentarse, ¿no? Transpiraba la hermana. Y entonces vio que estaba el diablo, la ventana no podía, el diablo al lado. Entonces lo miró así despacito y dijo, mire señor Satanás, le dice. Yo no vengo siempre acá, de vez en cuando vengo, le dice. Así hay algunos cristianos que dicen, mire señor Satanás, cuando los presionan mucho, no, vos sos evangélico, no, yo a veces voy nomás. ¿Vos no vas a dejar de trabajar por ir a la iglesia? No, si hay que quedarse me quedo. Es más fácil decirle al pastor, pastor, no pude venir porque tuve que trabajar, que decirle al patrón, no, yo me voy a la iglesia, porque Dios está primero. Es más fácil decirle al pastor, pastor, mire, yo no voy a poder venir porque tengo que trabajar. Eso es más fácil que enfrentar al señor Satanás y decirle, no, diablo, yo los domingos son del Señor. Es más fácil. Algunos están dispuestos a avanzar en la fe,
Y otros no, ante la presión prefieren ir a la, ¿cómo es? Cuando están peleando en la guerra y uno se rinde, hacen el tratado de paz. Algunos cristianos hacen el tratado de paz con el diablo. Yo no te molesto, pero vos no me moleste, diablo. Piensan que el diablo le va a firmar ese tratado. Entonces, no, yo ando bien con Dios y con el diablo. Poquito y poquito. Para no llevarme mal con ninguno. Imposible. Imposible. Son los cristianos que ante la acusación, estos son. No, yo no soy. Y hay otros que dicen, estos son, sí, soy yo. Ustedes son los que no adoran la estatua. Nosotros somos. Justo. Dios con la persona indicada. Vos sos lo que. Vos no. Vos no vas a ir a la fiesta que tenemos ahí con película pornográfica. Vos no vas. No, yo no voy a ir. Qué tremendo, ¿no? Ese es el segundo nivel. Aquellos que no ceden frente a la acusación. Hay algunos cristianos que ahí ceden. Pero los que no ceden frente a la acusación tienen que enfrentar el tercer nivel de fe. Y ahí agárrese, ajústese el cinturón. Entonces, dice la Biblia, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y entonces el rey les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos que al oír la música se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, aquí viene el tercer nivel, la amenaza. Este es el nivel de la amenaza. Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Ya acá pasó de la mera intimidación, de la mera acusación, ahora ya viene ¿cómo dije? La amenaza. Ya viene la amenaza concreta. ¿Vas a seguir siendo evangélico? ¿Vas a seguir yendo a la iglesia? ¿Vas a seguir buscando a Dios? Pero ¿vos sabés lo que yo te voy a hacer si seguís haciendo eso? Ahí es cuando viene la amenaza. Ahí es cuando el novio le dice a la muchacha, si no te acostás conmigo, yo te voy a dejar. Ahí es cuando el esposo le dice a la mujer, si vas a la iglesia cuando vuelvas, ya no estoy más en casa. Eso es amenaza. Eso es cuando el patrón te dice, Gutiérrez, si este domingo no venís a trabajar, el lunes date por despedido. Eso es amenaza. Amén, hermano. Si tú no te aflojas, viene el diablo y te dice, tu hijo se va a morir en el hospital. Son amenazas concretas de parte del diablo. Amenazas claras. Te vas a quedar sin casa. Ayer estaba escuchando el testimonio de una jovencita en una iglesia, en una vigilia que estuve. Porque los jóvenes andamos de vigilia en vigilia. ¿Vio? Aliénteme un poquito. El abuelito ya no está para vigilia, pero bueno, estaba ahí a las 2 de la mañana. Y una jovencita estaba contando cómo la beca para seguir en el estudio, le llegó una carta de 2 días, tenía que pagar $3.500 y ella no los tenía. Y a veces te llega, tiene 2 días para pagar, si no pierde todo, perdía todo un año de estudio. Y ella no lo tenía. Así vienen las cartas del diablo, te voy a cortar la luz, te voy a cortar tus recursos económicos. Son amenazas que hay que aprender a identificar espiritualmente. Porque cuando el diablo te amenaza, no es que va a venir el diablo con los cuernitos,
la cola, el tridente, la capa roja y se te va a poder y te va a amenazar. No, no va a ser así. ¿Cómo te va a amenazar el diablo? ¿A través de quién? De personas. El diablo va a usar personas. Un médico que te dice, usted tiene 3 meses, su hijo tiene 2 meses de vida. Ese es el diablo que te está diciendo una amenaza. Cuando te llega la carta y te dice, usted tiene 48 horas para desalojar su casa, es el diablo que te está amenazando. Cuando el esposo o la esposa le dicen, cuando vuelvas ya no voy a estar. Es el diablo, no es tu esposo o tu esposa. Es el diablo que te está amenazando. Te voy a meter en el horno de fuego. Si no cambiás, si no dejás, si no aflojás, te voy a meter en el horno de fuego. Son amenazas concretas. Y todos los que quieran ser líderes, yo les aseguro que van a pasar por esas pruebas. Yo les aseguro, Dios está hablando a toda una generación de líderes aquí. Para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Yo te puedo decir concretamente, a mí una vez llevé a mi hijo por no sé qué al hospital y el médico lo tomó el diablo, ¿no? Y le dijo, venga, venga, papá, ¿usted es el padre de este niño? Sí, mire las piernas de su hijo. Y yo las miraba, las veía bien. No, están mal porque esta pierna tendría que estar así, el pie tendría que estar así. Oh, este muchacho dentro de unos años no va a poder caminar, no va a poder practicar deporte. Y me entró a maldecir a mi hijo por todos lados. Y yo lo veía bien. Y entonces yo sentí que no era el médico. Sentí que era el diablo que estaba maldiciendo a mi hijo. Y mientras el médico hablaba, yo reprendía. Diablo inmundo, te reprendo en el nombre de Jesús. Mentiroso, diablo mentiroso. El médico hablaba y yo reprendía. Y cuando salimos de ahí, mi hijo me decía, papá, ¿qué vamos a hacer? Nada, hijo, vos estás sano. Y ahí está, me hizo abuelo ya. Mire qué sanito que está. Denle un aplauso al Señor. Pero el diablo va a venir así. Yo, como pastor, he tenido que escuchar muchas veces hermanas que vienen y me dicen, pastor, tengo mucho problema en mi casa. Mi marido me hace mucho problema por venir a la iglesia. ¿Y qué vas a hacer, hermana? Y voy a dejar de venir un tiempo. Ese un tiempo, voy a dejar de venir un tiempo porque no aguanto la presión. Yo no te lo aconsejo, hermana, pero si lo querés hacer yo no te puedo obligar. Bueno, y así se van. Y después al año y medio, me la encuentro a la hermana. Oh, hermana, ¿cómo anda? ¿Y tu esposo? No, me dejó por otra. Yo lo he escuchado eso. Porque la Biblia dice, yo honraré a los que me honran. Pero cuando tú honras a los hombres, no recibes la honra de Dios. Y por otro lado he visto mujeres de Dios, que se esfuerzan el doble, porque una vez, claro, vino una hermana y me dijo, pastor, yo no estoy cansada, mi marido me vuelve loca. Pero escúchame, ¿cómo es la cosa? Vos cuando venís a la iglesia, dejás tu casa en orden, le preparás la cosa. Ah, no, yo me vengo, dejo todo como está y me vengo. Le digo, no, hermana, eso no es así. No, vos tenés que ser la mejor esposa o el mejor esposo. Vos tenés que dejar tu casa impecable, la comida que más le gusta a tu marido hecha. Tenés que ser la esposa más cariñosa que exista. Los casados entienden lo que quiero decir, ¿no? La más cariñosa. Ningún mundano va a querer perder una mujer así. O ninguna mundana va a querer perder un esposo que la ame, que la mime, que la cuide, que la atienda, que la escuche. Nadie. Pero yo he visto mujeres de Dios, inclusive mujeres, mire que, ¿sabe? Para llevar la bendición a su casa, de la plata que les daba el marido para las compras, ellas sacaban el diezmo y hacían, si era necesario caminar 10 cuadras más, caminaban para que la plata rindiera por lo mismo, para poder traer la bendición a su casa. Yo he conocido mujeres de Dios así. Y esas mujeres que se juegan por Dios,
Usted la ve al año y medio, a los 2 años, ¿y cómo están? Con el marido al lado en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo hablando de esto, en un aniversario allí en Buenos Aires, había varios pastores y unos pastores me saludaron al final y me dice, pastor, ¿qué verdad es la que usted dice? ¿Por qué? Le digo. Y porque yo era uno de esos maridos, dice. Yo una vez le llegué a decir a mi esposa, y la tenía ahí al lado, le llegué a decir, elegí o el evangelio o yo, dice que le dijo. A ver si el evangelio te va a dar de comer, dice que le dijo. Dice, y ella me miró y me dijo, el evangelio, dice. Ni lo dudo. Y acá está, los dos somos pastores, me dice. Denle un aplauso al Señor. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Pero la amenaza es la amenaza. O elegí, o el evangelio, o yo. Y algunas eligen el marido, ¿eh? O algunos eligen el esposo. Elegí. O la amistad de años, o el evangelio. Y algunos no voy a perder a mi amigo, a mi pana. ¿Eh? ¿Cómo lo voy a perder? ¿No? Entonces, elija, Gutiérrez, o su trabajo o la iglesia. Ah, qué tremendo. Son elecciones duras. Pero ese es el tercer nivel de la fe. ¿Qué hacemos frente a la amenaza? Yo hace poco encontré a una ovejita que se me había descarriado. Después de muchos años, una hermana joven. Y le conté, ¿cómo estás? Y acá estoy mal. Obvio, ¿cómo va a estar? Mal, ¿no? Siempre están mal. Y dice, yo estoy cuidando, ella estudió para cuidar personas, ¿no? Atenderlas, como una especie de enfermera. Y dice, tengo un chico discapacitado, una abuelita, trabajo todo el día, toda la noche, salgo de una casa, voy a la otra, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de nada, no gano muy bien. Y le digo, estás mal, estás haciendo mal las cosas. Yo tengo una palabra de Dios, me vino palabra del Señor para ella en ese momento. Yo tengo una palabra de Dios para vos, hay que decir esa palabra. Le dije, dice el Señor que renuncies a esos trabajos y pongas a Dios en el primer lugar en tu vida. Y vengas a la iglesia y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Ella me contó que al principio rechazó esa palabra. ¿Cómo voy a dejar los trabajos que tengo? A los 2, 3 días el padre se enferma y por 15 días ella lo tuvo que cuidar, así que tuvo que dejar los trabajos. Y cuando tenía que volver a tomarlos, ella tomó la decisión, dice, no, voy a hacer la palabra que Dios me dijo. Y agarró y renunció a los trabajos y empezó a venir a la iglesia. Le costó. En esos días, mi señora, que está ministrando a familiares de gente del gobierno, ella está ministrando a la hermana no le voy a decir qué cargo ocupa, pero desde el presidente de la nación, del número 1 al número 10 de mi país, en esos 10 está el hermano de esta mujer. El más alto nivel de gobierno de mi país. Y ella va a su oficina y la ministra de la palabra le ora, a veces la llama al celular y le dice, Sonia, te pido oración por esto, por aquello. Y ahora cuando fue el Festival de Palau, la llevó a ella y a la esposa de este hombre al té de damas, a escuchar la palabra de Dios allí con Luis Palau. Y esta mujer le dijo que cuida la mamá ancianita, que es la mamá de este político importante. Justo dice, me quedé sin señora que me cuida. Dice, vos, Sonia, ¿no conocés a alguien que pueda cuidar a mi mamá? La cuestión, se la hago corta, esta muchacha que dejó sus 2 trabajos y puso a Dios en primer lugar, ahora está trabajando, cuidando a la madre de uno de los hombres más importantes de mi país. De lunes a viernes gana el doble de lo que ganaba y trabaja a la mitad. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Fuerte el aplauso. ¡Gloria a Dios! ¿Vale o no vale la pena jugarse por Dios? Pero algunos se aferran al trabajito. Y si tengo que fallarle a Dios, le fallo a Dios porque el trabajo está primero. Te estás equivocando, hermano. Estás adorando al Dios de este mundo. ¿Sabes los trabajos que yo he despreciado cuando era joven? Porque me impedían
venir a la iglesia. Digo, no lo quiero, no me interesa. Si tengo que trabajar sábado y domingo, no me interesa. Y lo necesitaba. Pero Dios siempre me honró, hermano. Y todos los que yo conozco que han hecho lo mismo, Dios los ha honrado y les ha dado buenos trabajos. Pero los que viven en la miseria, siguen en la miseria, hermano. Con trabajitos que trabajan muchas horas y ganan poco. Porque están dejando de lado a Dios. Hermano. Y mientras sigas haciendo eso, vas a seguir teniendo trabajos de muchas horas y de poco dinero. Porque no estás poniendo a Dios en el primer lugar en tu vida. ¿Quieres tener un buen trabajo? Pon a Dios en el primer lugar. Y Dios te va a honrar. Gloria al Señor. Es difícil la amenaza, porque el diablo te amenaza feo. Te amenaza feo. Y algunos cristianos que venían bien, cuando llega el momento de la amenaza, aflojan. Así que si vos no venís, perdés el trabajo. No, patroncito, no, quédese tranquilo, yo voy a hablar con el pastor, quédese tranquilo. No, yo vengo, el domingo cuente conmigo. Aflojan. Esos hermanos, que tú eres líder, vas a ver la presión. Que tú quieres, cuanto más quieres servir a Dios, más grande va a ser la presión. Más grande. Y justo que nunca te llamaban, te van a llamar justo. Y cuando tienes el día que tienes una responsabilidad de servir a Dios, va a venir ese pariente de hace 20 años, te va a caer justo el día que tú tienes que hacer algo para Dios. ¿Cómo? ¿Me vas a dejar? ¿Te vas a la iglesia y me vas a dejar? Hace 20 años que no nos vemos. ¿Y quién te mandó a estar tantos años sin verme? Claro, la presión. Hermanos, estos jóvenes, ¿cómo le respondieron a Nabucodonosor? ¿Cómo cuando le dijo, si ustedes no adoran, ahí está el horno de fuego, los voy a quemar vivos? Y ellos le respondieron, no es necesario que te responda, no, acá no hay nada que pensar, Nabucodonosor. Acá no hay nada que pensar. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Son hermanos que están dispuestos a pasar la prueba del tercer nivel. Así que si voy a la iglesia cuando vengo, ¿no estás? Sí. Fíjate de llevarte todo, no dejes nada. Así que si no vengo el domingo, el lunes me echa. Sí. ¿Y por qué no arreglamos ahora ya? Usted se ríe, pero... Entonces vaya haciendo las cuentas, porque yo no voy a venir el domingo. Así que si no hago lo que vos querés, me vas a dejar, no nos vamos a casar. Exacto. Entonces, anda buscando otra. Así que si no voy con ustedes, ¿van a dejar de ser mis amigas? Está bien, vayan buscando otra amiga. Así que si no voy con ustedes a emborracharme, ¿no son más mis amigos? Bueno, busquen otro, porque yo no voy a ir. Así que, usted dice que mi hijo se va a morir en 3 meses. Bueno, vamos a ver qué dice Dios. Así que, ¿tengo que dejar la casa? La dejaré. Tengo que hacer, lo voy a pasar. Tengo que pasar por esto, lo voy a pasar. Estoy dispuesto. Dios puede librarme, pero si no lo hace, igual voy a servir al Señor. Lo haga o no lo haga. Dios puede tocar el corazón de mi esposo, pero si no lo hace, igual yo voy a mantenerme firme en la fe. Dios puede sanar a mi hijo, pero si no lo hace, yo igual voy a servir al Señor. Dios puede mantenerme en mi trabajo, pero si no lo hace, yo igual voy a ir a la casa del Señor, el día del Señor. Me voy a mantener firme en la fe. Estoy dispuesto. No
voy a aceptar amenazas del diablo. No voy a aceptar ninguna amenaza. No tengo nada que pensar, no tengo nada que capitular, no tengo nada que arreglar. Yo tengo claro qué es lo que quiero hacer y lo que quiero hacer es la voluntad de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! Ese es el tercer nivel de fe. Ese es el tercer nivel de fe. Algunos aflojan, pero otros no. Pero los que están dispuestos a pasar el tercer nivel de fe, se tienen que enfrentar al cuarto nivel de fe. Ah, ese duele, ¿eh? Ese duele. ¿Sabe cuál es el cuarto nivel de fe? El primero dijimos que era intimidación. Muy bien, gracias. El segundo era acusación. El tercero, amenaza. Hermano, el cuarto, ¿sabe cómo se llama? Ese no nos gusta a ninguno. El cuarto es el sufrimiento. Porque ¿qué pasó? Vamos a leer. Dice, cuando ellos le respondieron, que ellos, hacé lo que vos quieras, rey, pero nosotros no nos vamos a inclinar, no vamos a hacer como todo el resto del mundo. Entonces el rey se llenó ¿de qué? De ira. Y se demudó el aspecto de su rostro contra ellos y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Es decir, que el diablo cumplió su amenaza. La cumplió. Eso es terrible. Ahora, ¿quiénes son estos hombres vigorosos del ejército del rey Nabucodonosor? ¿Quién cree ustedes que son? A ver, ¿una idea? ¿Alguien? ¿Quiénes son esos hombres vigorosos? A mí me llamó mucho la atención. ¿Quiénes son estos hombres vigorosos, Señor? Son demonios. Son espíritus inmundos poderosos que el diablo suelta contra aquellos que están dispuestos a avanzar en la fe. Ahora, dígame, ¿dónde estaba Dios en todo esto? Parecía que el cielo, que el Señor justo estaba mirando otra cosa en ese momento. Parecía, ¿no? Porque Dios no intervenía. El rey parece que tenía el control. Envió a sus hombres vigorosos y los ataron. Así va a pasar, a veces pasa. Con los que están dispuestos a llegar a los máximos niveles de fe. Tienen que enfrentar el sufrimiento. Que parece que el enemigo está ganando. Que el diablo dice, tu esposo te va a dejar y te deja. Que dice, tu hijo se va a enfermar y se enferma. Que te dice, te vas a perder la casa y la pierdes. ¿Qué está diciendo, pastor? Yo le digo, porque yo sé. Que dice, tu novio te va a dejar y te deja. Que te dicen, te voy a echar del trabajo y te echan. Y ahí vienen los espíritus tremendos y te empiezan a atar con depresión. El diablo te envía espíritus de angustia, espíritus de miedo, espíritus de, a ver, tíreme letra, a ver. De soledad, de estrés, de tristeza, de pobreza, de miseria, de temor. ¿Ves cómo? Wow, están inspirados. Son hombres grandes, poderosos, que vienen y te atan tu vida. Parece que no te van a dejar prosperar. Parece que no te van a dejar tener salud. Parece que va a destruir tu matrimonio. Parece que te manda a tu hijo a la droga. O hace que tu hija se pierda. O parece que el diablo está ganando la batalla. Y entonces tú estás atado.
y estás y te toman en sus brazos esos demonios y tú sientes el fuego del horno que te quema el rostro. Sientes que el fuego se ha recalentado mucho y sientes que te llevan, que estás atado, que no puedes manejar la situación, que la situación se ha ido de tu control, que ya no sabes qué hacer, que estás desesperado, pero tú sigues confiando. Sigues confiando, tienes el fuego aquí. Parece que tu ministerio se va a acabar, parece que todo se va a venir abajo, parece que te vas a quedar sin dónde vivir, parece que todo, y tú estás allí atado y no puedes hacer nada para cambiar esa situación. Y la presión dice, afloja, afloja, afloja. Algunos sienten, cuando sienten el fuego acá, dicen, no, está bien, está bien, vamos a adorar la imagen. Yo conocí, no lo quería contar, pero lo voy a tener que contar. Alguien que, de mi familia, no le voy a decir quién, que servía a Dios de una forma tremenda. Dios lo usaba mucho. Era joven, tenía sus hijos pequeños, tocaba instrumentos. Y él iba a las iglesias entre semana y llevaba la música y cantaba y predicaba. Y Dios lo usaba, los paralíticos caminaban. Era muy usado por Dios. Pero estaba pasando un momento económico difícil. Él había ganado mucho dinero cuando era soltero, pero todo ese dinero lo había usado para ayudar a su padre a construir la casa. Así que él tenía derecho de vivir en la casa de su padre, porque él prácticamente le había pagado él la casa. Pero los hermanos de él, los mayores, lo presionaban. Y entonces el problema se suscitó cuando los hermanos se enteraron de que aparte de que él servía a Dios entre semanas, venía del trabajo, agarraba a su familia y se iba a servir a Dios, encima ponía el diezmo. Entonces las familias, toda la familia, los 6 hermanos que tenía, más el padre, se le pusieron en contra. Le dijeron, pero vos estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No ves que no tenés casa? ¿No tenés dónde estar? Y encima estás trabajando gratis y encima das el diezmo. Pero vos estás loco. Lo empezaron a presionar. Y tanto fue la presión que él tomó la decisión de dejar de servir a Dios entre semana y buscar otro trabajo más. Fue tanta la presión. Pero fíjese, justo cuando la iglesia, viendo el esfuerzo de él, había solicitado ayuda a Estados Unidos para darle un apoyo económico a este hermano. Es decir, a veces aflojamos, ¿sabe cuándo? A metros de recibir la bendición. Estamos a punto de ver la gloria de Dios y bajamos los brazos. Estamos a punto de ver las maravillas del Señor. Estamos ahí y antes de decimos, no, tiene razón el señor Satanás. Y nos volvemos y nos perdemos la gloria de Dios. Y este hermano fue y le dijo, pastor, mire, he hablado con mi familia y yo estoy pasando un momento económico difícil. Entonces he tomado la decisión de buscar otro trabajo, así que entre semanas no cuente conmigo por un tiempo. Y le dijo, pero hermano, le dijo el pastor, justo ahora que habíamos pedido una ayuda para vos económica y nos dijeron que sí, que la iban a mandar. Pero él ya había tomado la decisión. Dijo, no, está bien, deje esa ayuda que venga para la construcción del templo, yo ya tomé mi decisión. Y ese tiempo que él pensaba que iba a tomarse, pasaron 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Y se murió. Y nunca más volvió a servir al Señor como lo hizo en aquel entonces. Por ese tiempo que se iba a tomar. Qué tremendo, ¿no? Son los cristianos que cuando sienten el fuego en la cara quemando, dicen, no, rey Nabucodonosor, nos arrepentimos, no, vamos a adorar la imagen. La presión es tan grande, el sufrimiento es tan grande, que aflojan. Yo sé que el diablo te diga, te vas a quedar y te quedas. Yo se los digo, hace 10 años yo perdí todo, hermano. Yo me quedé en la calle.
tuve que afrontar. ¿Qué vas a hacer? Por hacer las cosas bien, por no ceder a cosas que no eran de acuerdo al Señor, tuve que quedarme en la calle, no tenía dónde. En 3 años me mudé 7 veces. Todos los muebles se me rompieron. Tuvimos que pagar un precio terrible. A veces una sola vez tuve que esperar a ver si mis hijos dejaban algo de comer para poder yo comer algo. Esa situación, hermanos, pero yo le aseguro que ese fue el momento espiritual más tremendo de mi vida. La presión era tan grande. El diablo me decía, nunca más vas a volver a ser pastor. Nunca más vas a estar entre los líderes de tu pueblo, de tu nación. Era un momento en que el diablo hacía lo que quería. Y era cuanto más buscábamos al Señor con mi esposa. Y decíamos, algo Dios va a hacer, pero nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos, vamos a buscar más a Dios con todo nuestro corazón. Y hasta he tenido que caminar 30 cuadras para ir a poder predicar a mi iglesia, porque no tenía para el colectivo, para el bus. No tenía, entonces tenía que ir caminando. Iba y venía caminando, 60 cuadras. Pero yo no voy a dejar de ir a la iglesia, porque no tenga para el bus. Son esos momentos cuando tú estás atado, no sabes por qué. Dices, Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Pero no sé dónde estás, pero igual yo te voy a servir, Señor. Aunque no me respondes, aunque parece que el enemigo lleva a ganar, yo voy a confiar en ti igual, Señor. Que me tiren al horno de fuego. Algunos aflojan, otros no. Y yo les aseguro que todo siervo de Dios que está bendecido por Dios pasó por esa situación. Yo no conozco bien la historia de los pastores de la iglesia, pero estoy seguro que ellos pasaron por una situación similar. Estoy seguro de eso. Que los siervos de Dios que Dios ha puesto aquí tuvieron que pasar por una situación así. Porque nadie llega sin pasar por estos niveles de fe. Nadie. Nadie. Yo conozco las historias de grandes siervos de Dios, grandes siervos. Lea las historias de los grandes siervos y va a ver que todos pasaron por un momento así. Todos. Donde o sigo o me quedo. Donde parece que Dios se olvidó de ti. Y estás allí con el horno de fuego y sientes el calor y sientes que te arrojan al fuego. Está todo perdido ya. Ya se perdió todo. Ya me jugué todo y no tengo nada más que jugarme. ¿Y qué pasa entonces? Dice la palabra del Señor. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató, ¿a quiénes? A los que habían alzado, a los hombres vigorosos. Aleluya. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey se espantó y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones dentro del fuego? Y ellos dijeron, sí. Y él dijo, pero yo veo 4. Dice que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor en esta noche? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra en tu vida. Cuando tú dejas que Él la tenga. El problema es cuando nosotros decimos la última palabra y decimos, sí, Señor Satanás, ahí perdiste. Pero cuando tú dejas que Dios tenga la última palabra, Dios tiene la última palabra. Y mi hermano, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que ya nada tenía sentido, es allí cuando vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Es así cuando vas a ver los milagros, las maravillas, vas a ver la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de señores dándote la victoria. Los primeros que cayeron fueron los hombres vigorosos. Los primeros que todos esos espíritus inmundos que te acosaron van a caer delante de tus pies. Van a caer allí avergonzados delante de ti.
Cuando vean la gloria de Dios sobre ti. Porque cuando alguien está dispuesto a honrar a Dios hasta las últimas consecuencias, el cielo tiembla, mi hermano. Como cuando estaban Pablo y Silas allí en el fondo de la cárcel de Filipos, con sus espaldas sangrando y sus manos en el cepo. Dios no pudo resistirlo. Y tuvo que intervenir y la tierra tembló y sus cadenas fueron libres. Cuando estás dispuesto a todo por Dios, vas a ver la gloria de Dios. Pero muchos quieren ver la gloria de Dios sin estar dispuesto a todo. Y eso es imposible. Eso es imposible. Pero si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que estar dispuesto hasta lo sumo. Mira cómo el Dios avergonzó a mis enemigos, que me decían, te vas a quedar sin ministerio, te vas a quedar sin iglesia. Hoy mi iglesia es una de las congregaciones de mayor crecimiento en mi ciudad. Hoy soy uno de los líderes del movimiento pentecostal de mi país. Dios me ha hecho viajar 5 veces a los Estados Unidos. Y ahora estoy yendo a Venezuela y a Colombia a predicar la palabra del Señor. Hermano, no tenía para caminar 30 cuadras hasta la iglesia. Ya el Señor me provee para viajar a los países. Pero hay que estar en ese momento. Hay que estar allí y decir, sí, Señor, lo que sea. Yo me pongo firme y me lo aguanto, Señor. Por ti lo haré, Señor. Hay que estar allí, hermanos. ¿Y qué pasó finalmente con estos jóvenes? Eran bendecidos, pero ¿sabe qué? Dios los quería bendecir más. Y dice en la Biblia, el versículo 30, entonces el rey engrandeció, escuche bien, el mismo rey que los había amenazado y querido matar, ¿qué los hizo? Los engrandeció. Dice a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia y mandó que todo el mundo adorase al Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú te mantienes firme? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú rechazas las amenazas y sufres la persecución y sufres lo que tengas que sufrir? ¿Qué es lo que ocurre cuando Dios muestra su gloria? Al final, Dios te levanta. Te levanta alto, te bendice, te prospera. Pero claro, lo que hay que entender es que nosotros no venimos a la iglesia para ser prosperados. Si tú vienes para ser prosperado, estás equivocándote. Si tú vienes para ser sanado, te estás equivocando. Tú tienes que venir a la iglesia para buscar a Dios, para ser amigo de Dios, para ser un hijo de Dios, para conocer a Dios. Aleluya, fuerte el aplauso al Señor. Y Dios va a probar tu fe. Dios va a probar tu fe. Y cuando Dios pruebe tu fe, entonces Dios te va a prosperar, te va a sanar, te va a bendecir y va a engrandecer tu nombre. Porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Dale un aplauso al Señor en esta noche. ¡Gloria a Dios! Y lo segundo que va a ocurrir es que la gente que te señaló, la gente que te marginó, la gente que te dejó de lado, la gente que se dejó usar por el diablo para lastimarte y herirte, esa misma gente va a venir y va a decir, yo quiero que me hables de Jesucristo. Esa misma gente va a venir y decir, esposa mía, yo quiero ir contigo a la iglesia. Esposo mío, yo quiero ir contigo a la iglesia. Tus hijos van a decir, yo quiero lo que tú tienes. Tu patrón, el patrón de tu trabajo va a venir y va a decir, yo quiero ir a donde tú vas los domingos. En esta fábrica no se va a trabajar más los domingos porque vamos a ir todos a la iglesia. Eso es lo que va a ocurrir cuando tú te mantienes firme en tu fe. Eso es lo que va a ocurrir. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero ¿en qué nivel de fe estás? Silencio absoluto. ¿A dónde está tu fe? No me lo respondas. Piénsalo. ¿Dónde está mi fe, Señor? ¿En qué nivel estoy? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a jugarme por Dios? ¿Hasta dónde?